Bienvenido al canal. Acá no vas a ver cantidad, sino calidad. Vídeos reales, con buen contenido y sin copiar a nadie. Si eso es lo que buscas, suscríbete y quédate. Al conde Pierre Henry le gustaba trabajar desde casa. Su forma de trabajar siempre había sido un tanto peculiar. Algunas semanas, prácticamente vivía en los 2 pisos superiores de la sede europea de la empresa. Otras, viajaba de un país a otro para ocuparse personalmente de diversos asuntos. Desde negociar con proveedores difíciles hasta lidiar con jefes de proyecto poco cooperativos, pasando a veces por supervisar la destitución de ciertos problemáticos. Todo ello le obligaba a preocuparse por cada pequeño detalle y causaba bastantes quebraderos de cabeza a su secretaria. Pero aquí, en la comodidad de su hogar, podía permitirse el lujo de relajarse. No tenía que preocuparse por vestir trajes formales y recargados, ya que no tenía reuniones con la dirección ni con clientes. No tenía que preocuparse por dormir en una cama incómoda que nunca parecía ofrecerle el soporte adecuado, pues podía retirarse a su cómoda cama king size. Y no tenía que preocuparse por controlar con exactitud cuánto tiempo pasaba almorzando en algún comedor estéril. En cambio, podía tomarse su tiempo para disfrutar de lo que quisiera en el balcón con vistas al valle. Por supuesto, trabajar desde casa era una opción que solo los ricos e influyentes podían permitirse. Requería una infraestructura costosa para su instalación, contactos con expertos en conectividad de red y una casa lo suficientemente grande como para servir de espacio de trabajo y vivienda a la vez. Pero al conde no le faltaban precisamente esas cosas. Su puesto como ejecutivo le proporcionaba un salario más que suficiente para cubrir cualquier gasto que no pudiera facturar a la empresa, y su casa tenía espacio de sobra para albergar una oficina cómoda y moderna sin sacrificar espacio habitable. Al fin y al cabo, era difícil quedarse sin espacio en un castillo, precisamente. El castillo del Loira era, como su nombre indica, un castillo situado en el valle del Loira. Concretamente, en los valles y colinas de la región del Alto Loira, donde el terreno le otorgaba a la antigua estructura una vista panorámica de la zona. El castillo databa del siglo XVIII y se alzaba en las colinas con vistas al río y al pequeño pueblo que se asentaba en su orilla. El pueblo no tenía nombre, ni tampoco el antiguo castillo. Ambos habían perdido el derecho a ser nombrados, debido a las acciones poco honrosas del anterior conde, que había colaborado con los fascistas durante la guerra. Pero sus malas decisiones habían resultado beneficiosas para la familia Henry, ya que su padre los había arrebatado a los ocupantes de Vichy durante la guerra y, tras la contienda, había ganado suficiente honor como para reclamar los terrenos después de que los anteriores propietarios encontraran su merecido destino en la horca. Y al vencedor, el escaso botín. Cuando su padre entró por primera vez en el castillo, todo el lugar estaba en un estado lamentable, cortesía de décadas de abandono. Hizo lo que pudo para organizar a los lugareños para limpiar el castillo y que volvieran al trabajo, pero la bala de un francotirador truncó tanto su vida como sus planes. Los sueños de su padre permanecieron sin realizarse durante casi 30 años, mientras el castillo languidecía en ruinas y en un limbo legal. Mucho había sucedido en esos 30 años. Pierre había pasado de ser un recluta con un rifle a un miembro respetado de la nobleza. Su apellido había cambiado de Henry a Henry, ya que su madre lo anglicizó, por razones que aún no comprendía. Y para cuando el castillo estuvo terminado, era el director de la sucursal europea de Umbrella Pharmaceuticals, una de las compañías farmacéuticas líderes en el mundo. Pero como toda empresa, Umbrella tenía muchos secretos. Por lo general, esos secretos no eran más que atajos o acuerdos extraños de la gerencia. Un asunto escandaloso, pero sin riesgo para la empresa en general. Sin embargo, Umbrella guardaba tantos secretos que le habían concedido la importante subvención necesaria para trabajar a distancia. Algunas partes de su trabajo exigían un secretismo que solo se podía encontrar tras altos muros y guardias armados. Pero el asunto que le preocupaba hoy era uno que, de filtrarse al público, causaría un gran escándalo. El proyecto Wesker, que llevaba el nombre del médico designado para dirigirlo, era un programa de eugenesia de una magnitud sin precedentes. El primer lote había sido tan grande y tan costoso que había sido la razón principal por la que se fundó Umbrella, para generar los fondos necesarios para financiar el programa. Henry sabía que Umbrella se había fundado para financiar ciertos programas éticamente cuestionables, desde que ayudó a establecer la empresa en 1967. Pero no se enteró del proyecto Wesker hasta que fue ascendido a director de la filial europea de Umbrella en el 78.
La sucursal había estado dirigida originalmente por uno de los otros fundadores de la compañía, Lord Beardsley, pero se vio obligado a renunciar al puesto debido a una combinación de su delicado estado de salud y su deseo de pasar el tiempo que le quedaba con su hija Milene. Y con Beardsley fuera, Henry era la única persona en quien se podía confiar para hacerse cargo del trabajo. Durante su primera semana, descubrió muchos de los sucios secretos de Umbrella, desde los detalles de sus programas de armas biológicas hasta la cantidad de personas consumidas durante los diversos experimentos llevados a cabo por los distintos programas secretos. Pero uno de los más impactantes de todos fue el hecho de que Umbrella se había fundado con el único propósito de financiar el proyecto Wesker. Tanto dinero gastado, tantos candidatos y tantos fracasos. El primer intento del proyecto Wesker fue un auténtico despilfarro. Parte del problema radicaba en el enfoque descentralizado del programa, que destinó millones de dólares a familias que solo veían a los candidatos de Wesker como una fuente de ingresos, en lugar del futuro de la humanidad. Pero peor aún fueron las familias que se encariñaron con su candidato y se negaron a inculcarle los valores morales que el proyecto requería. En cualquier caso, el rendimiento de la primera tanda fue muy inferior al esperado. Y dado el elevado coste, ni siquiera una empresa tan productiva como Umbrella podía permitirse semejante despilfarro. Y ahí es donde entró él. Una de las principales razones de su ascenso a director de la filial europea era su experiencia en la reducción de gastos innecesarios y la optimización de sistemas. Al fin y al cabo, había sido el artífice de la red de adquisiciones de la filial asiática. Así que, tras analizar los resultados de la primera tanda, apostó con Oswalda que podría conseguir muchos más candidatos de éxito con la misma inversión. Claro, tendrían que traer muchas cosas internamente, y eso podría afectar a los candidatos. Después de todo, solo un miembro del primer grupo se había dado cuenta de que había estado involucrado en el proyecto Wesker, mientras que todos los del segundo grupo lo descubrirían tarde o temprano. Pero él apostaba a que un enfoque centralizado garantizaría que los candidatos del segundo grupo fueran debidamente adoctrinados y aumentaría el número de candidatos que cumplirían con las expectativas. Había tenido que hacer un pequeño sacrificio, concretamente entregar la mansión de su familia, para apoyar a uno de los subgrupos del segundo grupo. Pero renunciar a su hogar había traído consigo algunas ventajas. Le había dado mayor prestigio entre el pequeño círculo de líderes afines y permitía que se satisficieran todas las necesidades de los candidatos en un entorno cómodo. Gracias a eso, ya estaban viendo los resultados que querían. El desarrollo intelectual de los niños era significativamente superior al de otros niños de su edad. Mientras tanto, proporcionarles una dieta sana y suficiente ejercicio ayudaba a asegurar que crecieran fuertes y sanos. Y la introducción de los niños a las creencias correctas iba bien. De las tres, la última era la que más le preocupaba. Necesitaban inculcarles las perspectivas adecuadas desde pequeños, mientras aún eran maleables. Unidad entre sus compañeros, desdén por el derroche de la guerra, repugnancia hacia las enfermedades y las plagas, y un sentimiento de superioridad sobre las masas ignorantes. Y, por supuesto, un sentimiento de familia tanto con sus compañeros de grupo como con sus tutores. Los primeros para fomentar la unidad, y los segundos para proporcionarles un gancho emocional que pudieran aprovechar. En ese sentido, muchos de los grupos involucrados en el segundo lote iban por buen camino. Hubo algunos incidentes que afectaron el proyecto. Un incendio en las instalaciones de las islas del Pacífico dejó heridos a un par de candidatos y a sus supervisores. Un par de personas desaparecieron de las instalaciones de Sudamérica. Y casi se produjo una fuga en las instalaciones de Francia. Pero esos fueron solo unos pocos incidentes que afectaron a menos de una docena de candidatos, una gota en el océano, considerando que tenían más de 200. Sin embargo, dada la rigurosidad de los requisitos para los candidatos seleccionados, no podían permitirse la pérdida de ni un solo candidato. Por eso, tras el incidente en las instalaciones de Francia, algunos guardias y miembros del personal se ofrecieron como voluntarios para participar como candidatos en otros experimentos, a pesar de que el caso terminó con el regreso del candidato y sin daños importantes en las instalaciones. Una vez concluidas las investigaciones en las instalaciones de las islas del Pacífico y Sudamérica, Pierre estaba seguro de que muchas más personas serían despedidas. Pierre no pudo evitar suspirar ante el gasto inesperado. Encontrar y contratar personal de reemplazo costaría mucho dinero. Y si bien el proyecto se financió con una parte significativa de las ganancias de Umbrella, obtenidas y blanqueadas a través de accionistas ficticios, no era el único proyecto negro que debía supervisar.
Con 5 laboratorios diferentes que manejaban una amplia variedad de programas, necesitaba mantener el flujo de dinero. Aunque solo fuera para asegurarse de que esos perros en la sucursal de Estados Unidos no obtuvieran una ventaja mayor. Henry estaba revisando los informes semestrales del cuarto laboratorio cuando el teléfono de su escritorio comenzó a sonar. Frunció el ceño, ya que no esperaba ninguna llamada ese día, pero aún así descolgó el auricular. Tan pronto como el dispositivo tocó su oído, la suave voz de su secretaria se filtró a través del altavoz de alta calidad. Conde Henry, el Dr. Marcus llama desde Raccoon City en los Estados Unidos. ¿Debo pedirle que llame en horario de oficina? No. Pásame, por favor. Respondió Henry. De los 5 fundadores de Umbrella, Marcus era uno de los 3 miembros que quedaban en la junta directiva. Los otros 2 eran él mismo y Lord Spencer. Lord Beardsley había formado parte del consejo de administración, pero su jubilación como director de la rama europea conllevó su dimisión. En cuanto al 5.º miembro desaparecido, mejor no hablar del prematuro final de Edward. Pero la estrella de Marcus había caído en desgracia tras un incidente en su centro de formación, y se había convertido en una especie de paria en la empresa. Sin embargo, Marcus seguía siendo su amigo, así que no podía simplemente rechazar la llamada. Así que adoptó su tono más amable cuando la línea se desvió y le conectaron con la llamada entrante. James. Viejo amigo, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias, Pierre. La voz estadounidense de clase alta se escuchó entrecortada al otro lado de la línea un par de segundos después. La notable latencia era un desafortunado efecto secundario de intentar hablar con alguien al otro lado del océano Atlántico, donde la llamada tenía que ser enrutada a través de docenas de líneas telefónicas interconectadas. ¿Cómo has estado? Oh, ahogándome en papeleo, amigo mío. Me hace desear estar de vuelta en el laboratorio. Respondió Henry con una genuina añoranza. Claro, sus habilidades se centraban principalmente en el aspecto empresarial, pero había trabajado un tiempo en el laboratorio. Y trabajar junto al hijo de su viejo amigo Edward, Alexander, había sido justo lo que ambos necesitaban para superar la prematura muerte del mayor de los Ashford en el 68. Unos segundos después, una leve risa resonó al otro lado de la línea, antes de que el doctor volviera a hablar. Bueno, si alguna vez buscas un cambio de aires, no dudes en preguntar. Sin duda me vendría bien un poco de compañía. ¿En qué puedo ayudarte, amigo mío? Pierre preguntó, reclinándose en su silla. Marcus no llamaría por ningún sujeto de prueba, ya que Henry sabía exactamente a dónde los enviaban y qué ganaría con sus asignaciones finales en la empresa. Por lo tanto, sabía que ninguno de ellos sería enviado al doctor. Bueno, esperaba poder pedirte ayuda. Estoy buscando restablecer el centro de capacitación ejecutiva y esperaba poder contar con tu apoyo a la hora de presentar la idea a la junta directiva, explicó Marcus, y Henry se estremeció ante la idea. El centro de capacitación ejecutiva Umbrella había sido un internado, igual que su mansión, y después de que cerrara, Henry había reclutado a antiguos empleados para trabajar allí. Y dados los rumores que traían consigo, las alarmas ya se habían disparado en su cabeza. ¿En serio? ¿Creía que habías abandonado la idea de dirigir una escuela? Preguntó el aristócrata francés, tanteando suavemente al estadounidense y tratando de averiguar su intención. Si tuviera que adivinar, diría que Marcus intentaba recuperar influencia en la junta directiva, en lugar de estar encerrado en el sótano como un científico loco. Por desgracia, Pierre tenía mucha experiencia con ese tipo de doctores y no le gustaba la idea de que su amigo siguiera ese camino. Bueno, los tiempos cambian, y si no hago algo pronto, podría perder mi puesto en la junta, explicó el doctor, confirmando las sospechas del director. Dime, estás a cargo de uno de los grupos de Wesker, ¿verdad? ¿En tu mansión? Sí, respondió Pierre con un tono cuidadosamente neutral. Como ambos eran miembros de la junta directiva de Umbrella, conocían el proyecto. Pero Pierre no iba a ponerlos en riesgo por el beneficio de nadie más. Hubo una pausa, más larga de lo habitual, antes de que el doctor volviera a hablar. Y esta vez, el tono de Marcus fue más tranquilizador que antes. Probablemente se había dado cuenta de que a Henry le resultaba delicado cualquier tema relacionado con los niños. No te preocupes, amigo mío, no pienso llevármelos por la noche. Esperaba poder organizar una visita a la mansión, solo para ver cómo se maneja todo. Y mientras esté allí, podemos hablar más sobre mis planes y cómo pueden beneficiarte. Supongo que una visita no sería un gran problema. Al fin y al cabo, pienso pasarme a finales de año para ver cómo va todo. Quizás te gustaría acompañarme.
ofreció Pierre con un tono mucho más ligero. Se alegraba de que los niños no corrieran peligro, y permitir que Marcus echara un vistazo no sería un gran problema. Además, tenía la obligación de escuchar a su viejo amigo antes de que éste hiciera pública su postura ante la junta. Eso sería estupendo. Marcus aceptó la oferta y parecía que iba a continuar antes de que un sonido lejano lo interrumpiera. Tras unos segundos, el doctor dio por terminada la conversación. Ah, parece que se me acabó el tiempo. Uno de mis experimentos está casi completo. Quizás podamos hablar más tarde. Si ambos seguimos despiertos, claro, respondió Pierre con una sonrisa cansada. En realidad, probablemente no hablarían más tarde. Las llamadas internacionales como esta siempre requerían un nivel de planificación que dificultaba los actos espontáneos. Pero no le negaría la opción a su amigo. Que tengas un buen día, James. Igualmente, Pierre, dijo James antes de que se cortara la llamada, y Henry empezó a sentirse indeciso sobre su oferta. En realidad, trabajar con Marcus era una apuesta. El hombre tenía un pasado poco envidiable y demasiados rumores a su alrededor. Pero, por otro lado, el conde recordó que siempre había ventajas en invertir en personas en las que otros habían perdido la fe. El mejor ejemplo era su larga amistad con la familia Ashford. La historia de los Ashford era desafortunada. La familia llevaba años en decadencia, desde antes de la Segunda Guerra Mundial, debido a los rumores sobre sus vínculos con el partido nazi. Habían logrado recuperarse en la posguerra, gracias a que su amigo Edward Ashford había sido uno de los fundadores de Umbrella y un virólogo de gran talento. Pero su trágica muerte en el 68 pareció sellar su destino. Sin embargo, Henry apoyó a su hijo Alexander en los años posteriores, y parecía que el apellido Ashford volvía a resurgir. Todo gracias al nuevo enigma que apareció en la vida de Henry. Alexia Ashford, la nueva integrante de la familia Ashford, era todo un enigma. Alexia era una genio en todo el sentido de la palabra. Claro que tenía una inclinación particular por las ciencias biológicas, pero dada su familia, era de esperar. Se había graduado de la universidad en el tiempo que la mayoría de los niños tardaban en aprenderse las tablas de multiplicar. Fue una hazaña realmente extraordinaria, pero esperable dada su procedencia. Sin duda, era una niña prodigio, y Henry no contemplaba ninguna explicación alternativa. Claro, técnicamente era posible que la hubieran manipulado. Había trabajado con su padre en algunos de sus avances genéticos, y Alexander había considerado la idea de crear una persona genéticamente modificada cuando identificaron por primera vez los marcadores genéticos responsables de la inteligencia. La tecnología existía, y más de un comprador había preguntado por ella. Pero los resultados iniciales en el ámbito de la modificación los habían llevado a ambos a replantearse por completo la idea. Sin un control adecuado, aumentar los marcadores de inteligencia siempre conllevaba el riesgo de un colapso celular mutagénico o un desarrollo deficiente en otras áreas de la mente. Así que Henry dudaba que Alexander hiciera algo tan estúpido como modificar a un ser humano. Y como confiaba en que el hijo de su viejo amigo no fuera tan tonto como para tentar al destino, Alexia solo podía ser producto de un milagro natural. Claro que, si hubiera sabido de la niña milagrosa, les habría dado a ella y a su hermano un lugar en su finca. Es cierto que alojarlos allí podría haber provocado algunas complicaciones cuando llegara el momento de traer a los hijos de Wesker, pero darles a los Ashford la oportunidad de desarrollarse junto a otros niños habría sido maravilloso para fomentar su crecimiento emocional. Pero el aislamiento casi total de su padre en el remoto rincón del Pacífico había dejado a los niños solo con el uno al otro para apoyarse durante la mayor parte de su infancia, algo que no le había hecho ningún bien a la joven Alexia. Era inteligente, increíblemente inteligente, pero no tenía a nadie a quien llamar amigo, y por eso no compartía sus secretos con nadie. Tenía un ego inflado y a menudo no captaba las señales sociales, lo que hacía que fuera muy difícil llevarse bien con ella. Por lo tanto, su equipo de investigación se reducía prácticamente a ella misma y a un par de colaboradores que no tenían a dónde ir. Esto era algo que la junta directiva consideraba problemático cuando ella se convirtió en la jefa de su proyecto de investigación biológica. Y más aún cuando el proyecto utilizaba un derivado del virus progenitor. Él ya había visto a un Ashford morir a causa de ese maldito virus, así que comprendía la reticencia de la junta ante la posibilidad de perder a otro.
Fueron estos factores, el hecho de que Alexander confiara lo suficiente en Pierre como para permitir que su hija trabajara en sus laboratorios y que Henry fuera el gerente de facto de uno de los grupos más recientes de Wesker, los que lo colocaron en la posición ideal para descubrir la mejor manera de ganarse la confianza de la chica. Y dados los recursos a su disposición, pensó que la mejor manera de hacerlo sería proporcionarle a la enigmática Ashford una amiga. Pero ¿a quién elegir? Con los recursos que tenía, tendría que ser una candidata a Wesker, lo que limitaba considerablemente sus opciones. Algunas candidatas quedaron descartadas de inmediato, como la candidata 223, demasiado poco confiable para dar la talla. Otras fueron descartadas por falta de habilidad en el campo. La 215 habría sido una buena opción porque se parecía al hermano de Alexia, pero tenía demasiadas dificultades con la biología como para ser una candidata viable. Y de las pocas que quedaban, su comportamiento no encajaba con lo que Henry creía que sería compatible con la chica Ashford. La candidata 201 era demasiado tímida para obtener información útil, mientras que la disposición de la 214 le resultaría desagradable. Y a la 213 le faltaba la independencia necesaria para trabajar sola, dada su estrecha relación con su compañera de cuarto. Eso dejaba solo dos opciones, las candidatas 203 y 211. La 211 era una buena opción por varias razones. Era la que más se ajustaba físicamente al índice de desarrollo físico de la chica desconocida. Tenía memoria fotográfica, lo que significaba que captaría fácilmente lo que Alexia hacía y, con suerte, podría dar un buen informe sobre lo que sucedía exactamente en ese laboratorio. También era refinada y provenía de una familia de clase alta, algo que aún influía en su comportamiento. Pero la 211 seguía siendo una incógnita. Era una buena opción, pero no había sido evaluada antes. Siempre existía la posibilidad de que sacarla del entorno controlado de la mansión diera malos resultados. Después de todo, uno de los otros grupos del segundo lote había intentado una excursión con niños igualmente inexpertos. Aquello casi provocó un escándalo mediático mayúsculo. Y dado que se reuniría con Alexia en las instalaciones de París, no podían permitirse ningún error. Se había llevado bien con su contacto, pero ya no bastaba con eso para mantener a raya a las candidatas. Pero la candidata 203, esa sí que había sido puesta a prueba y había demostrado su valía. Era inteligente, tanto en sus estudios como en situaciones más espontáneas. Al fin y al cabo, era la única candidata de Wesker que había resuelto uno de los acertijos ocultos en las instalaciones de entrenamiento. También era una prodigio de la biología, con un profundo conocimiento de la mecánica celular desde muy joven. Un hecho que tanto el Dr. Gant como varios supervisores se habían encargado de destacar en sus informes más recientes. Pero, sobre todo, era carismática y leal. Lo había demostrado en el reciente incidente en la mansión, mostrándose más atenta que los ineptos que su contacto en la legión extranjera le había proporcionado para la seguridad de la finca. Tras liderar personalmente un grupo de búsqueda, encontró y rescató a la candidata 223, convenciendo al chico de quedarse en la mansión, incluso cuando le apuntaban con un arma. Esto no solo demostraba su lealtad, sino también su capacidad para conectar con niños emocionalmente distantes. Ambas cualidades serían esenciales si él decidiera intentar que ella conectara con la chica Ashford. Pero 203 tenía sus problemas. Y el mayor de todos era que ocultaba algo. Era inteligente, pero no hacía falta ser un genio para darse cuenta de que la joven se esforzaba al máximo por ocultar sus verdaderas habilidades. Sabía cosas que no le habían enseñado y que no figuraban en la extensa biblioteca de la mansión. Claro que eran cosas que se podían inferir de lo que ya sabía. Pero si ese era el caso, ¿por qué intentaría ocultarlo? Y luego estaba la calma con la que había reaccionado cuando la apuntaron con un arma. El único arrebato emocional que tuvo fue cuando 223 cuestionó su relación con su contacto, lo cual era una buena señal de que estaba desarrollando un vínculo emocional que podían explotar. ¿Tenía experiencia previa en mantener la calma en ese tipo de situaciones? ¿Cuánto de sí misma les ocultaba 203? ¿Y hasta qué punto la conocían realmente? En definitiva, Henry solo podía trabajar con lo que sabía. Y esos eran los hechos que ya había establecido. 203 era astuta, inteligente y leal. Daba igual si esa lealtad nacía de un amor genuino por sus compañeros candidatos, su supervisor, o del reconocimiento de que ganaría más, quedándose en la finca en lugar de intentar escapar. Todo indicaba que 203 era la mejor candidata para el puesto. Y quién sabe,
Quizás podrían disfrazarlo todo como una recompensa por haber traído a 223, o tal vez como un regalo de cumpleaños. En cualquier caso, si podían mostrar a 203 recibiendo una recompensa por su buen comportamiento, tal vez podrían usarlo como otro incentivo para que los niños se portaran bien. Tras teclear unas cuantas veces, el director de la filial europea de Umbrella redactó un correo electrónico dirigido al jefe de la mansión y al director del laboratorio de París, con las instrucciones para 203 y lo que esperaba de su visita. Rápidamente buscó una copia censurada del perfil personal de 203 y le echó un vistazo. Aparte de una foto precisa de la candidata, una que mostraba a una chica con el pelo rubio despeinado y unos llamativos ojos azules, e información veraz sobre su edad y actitud, el documento era en su mayor parte una falsificación. Según el documento, 203 era hija de un empleado de Umbrella y estudiaba en un internado a costa de la empresa. Incluso utilizaba el apellido de su contacto en lugar del suyo. Pero el documento revelaba suficiente información sobre 203 como para permitirle la salida, sin suponer un riesgo para la seguridad del proyecto en su conjunto, así que lo adjuntó al correo electrónico para beneficio del laboratorio de París y lo envió. Si algún espía corporativo interceptara el correo electrónico y lo leyera, parecería un intento solapado, pero perfectamente legal, de lograr que dos niños se hicieran amigos. Era una maniobra sucia, pero Henry estaba seguro de que 203 podría manejarlo. Después de todo, era una Wesker. Una de las guardianas del Nuevo Mundo, y potencialmente una de las personas que guiaría a la humanidad hacia un futuro brillante. De hecho, el único problema que se le ocurría era si Alexander tenía algún inconveniente con que su hija socializara. Pero si eso resultaba ser un problema, y si Alexander intentaba arrastrar a su hija de vuelta a esa isla aislada que llamaba hogar, Henry estaría más que dispuesto a acoger a Alexia bajo su cuidado. Ya había visto a una Ashford perderse en un trágico accidente. Esperaba que la pequeña 203 pudiera evitar que Alexia siguiera el trágico ejemplo de su abuelo. Además, tal vez dejar que 203 curioseara en un laboratorio de Umbrella sería algo bueno. No se trataba de unas prácticas, pero quizás una introducción temprana ayudaría a definir su trayectoria profesional. ¿Sabes? Aunque he vivido 3 vidas, creo que nunca antes había estado en un laboratorio. Claro, he estado en lo que varios locos han llamado sus laboratorios. Pero llamar laboratorio al cobertizo de experimentos a medio hacer de Schugel sería un poco inapropiado. El desorden era una afrenta a las buenas prácticas de salud y seguridad, lo cual encajaba con su actitud general hacia el tema. Y dado que un buen porcentaje de la División de Investigación y Desarrollo Mágico del Imperio estaba compuesta por sus estudiantes, la costumbre se había extendido por todas partes. Pero las instalaciones por las que me arrastraban dejaban en ridículo mis vidas anteriores. Azulejos blancos impolutos cubrían las paredes y los suelos de cada pasillo, cada uno pulido hasta brillar casi como un espejo. El aire era fresco y bien ventilado, con una ligera brisa que indicaba una circulación activa en cada pasillo. Eso último probablemente era excesivo, si me preguntas, ya que los distintos laboratorios que bordeaban cada lado del pasillo eran entornos completamente autónomos. Pero dado que la empresa detrás de todo esto había decidido que la mejor ubicación para sus principales laboratorios europeos sería una maldita torre en medio de París, el dinero probablemente era la menor de sus preocupaciones. O eso, o su departamento de adquisiciones tenía un límite presupuestario enorme y una mentalidad de úsalo o piérdelo en lo que respecta a la financiación. Umbrella Pharmaceuticals. Bueno, al menos podía ponerle nombre el logo de esa botella de agua con drogas. En esta planta, tenemos nuestros laboratorios de investigación. Gran parte de nuestro trabajo aquí no se basa solo en fabricar medicamentos de venta libre, sino también en intentar averiguar cómo evolucionarán varios virus y bacterias, y en ir un paso por delante de la curva. El hombre que nos guiaba en la visita, el Dr. Oscar Grafe, explicó mientras pasábamos por las distintas salas blancas. El doctor afirmó ser un viejo amigo de mi contacto, Ludmila. Y cuando las dos llegamos a París para pasar el día fuera, casualmente nos lo encontramos en la estación de tren. ¡Qué increíble coincidencia! Una que inmediatamente hizo saltar todas las alarmas. Se notaba la farsa a kilómetros de distancia. De hecho, probablemente lo habría notado desde el momento en que Ludmila me dijo que me habían dado una recompensa por traer a Jonás sano y salvo. Había docenas de otras maneras de recompensar a un niño, desde dulces hasta tiempo de juego, e incluso excursiones a atracciones locales. Y dado lo que habíamos tardado en llegar a la capital francesa, desde luego no era una recompensa local.
Combinar todo eso y pasar un día en París fue, sencillamente, una exageración total para lo que había hecho. Pero si el objetivo había sido moldear cuidadosamente mis perspectivas profesionales futuras a través de una excursión memorable, entonces encontrarnos con un viejo amigo que casualmente trabajaba en una importante empresa farmacéutica fue un poco obvio. El trabajo que hacemos aquí consiste en tomar un microorganismo existente e introducirle mutaciones deliberadamente. Lo hacemos para ver cómo podría evolucionar el organismo en el mundo real y así crear medicamentos más eficaces para combatirlo, dijo Grafe con una sonrisa, resumiendo lo que sucedía dentro del edificio a su forma más simple, mientras pasábamos junto a una serie de laboratorios de sala limpia. Cada una de las salas de esta planta estaba bastante estandarizada, consistía en un área principal con forma de L aproximada y un pequeño vestuario que actuaba como esclusa de aire entre la sala individual y el resto del edificio. Eso suena muy complicado. ¿Cómo lo hacen? Pregunté con fingida curiosidad. Si bien disfrutaba del cambio de aires respecto a la finca Henry, y en parte me impresionaban las instalaciones de Umbrella, no me importaba demasiado lo que sucedía allí. Lo único que me importaba ese día era pasar un rato en la ciudad, pasear y disfrutar de las vistas y los sonidos. Bueno, la forma más sencilla de hacerlo es encontrar un organismo similar con las características que buscamos, aislar la parte de ese organismo responsable de la característica deseada e implantarla en el microorganismo que estamos investigando. De esta manera, el organismo que estamos investigando adquiere la función que buscamos. De ahí el nombre de investigación de ganancia de función. El doctor explicó mientras pasábamos junto a una serie de salas blancas. Cada una de las salas de esta planta estaba bastante estandarizada y constaba de una zona principal con forma de L, con un pequeño vestuario que actuaba como esclusa de aire entre la sala y el resto del edificio. Desde el pasillo se podía ver cada sala a través de un gran ventanal, lo que probablemente ayudaba a que la gente de cada laboratorio no se sintiera claustrofóbica. Asentí, satisfecho con la respuesta del doctor, antes de pensar en mi siguiente pregunta durante unos segundos. Finalmente, señalé los distintos laboratorios por los que pasábamos. Hay muchos laboratorios aquí arriba, este piso está dedicado a esta investigación de ganancia de función, ¿o hacen otras cosas aquí arriba? Bueno, sí y no. Grafe negó con la cabeza antes de continuar. Todo este piso, y el de arriba, están dedicados a la investigación biológica. Pero gran parte de ese trabajo es investigación de ganancia de función. La mayor parte de esa investigación se centra en una de dos áreas. La primera es estudiar patógenos con los que ya lidiamos, pero que podrían evolucionar para adquirir nuevas funciones o ser más difíciles de combatir con la medicina moderna. La segunda área es para patógenos que existen en el reino animal, pero que podrían dar el salto a la humanidad si mutan de una manera particular. Eso es mucho trabajo, debe costar mucho, ¿no? Preguntó Ludmila, con un tono un poco más firme que antes. Si tuviera que adivinar, muchos de los temas científicos le resultaban incomprensibles, mientras que las finanzas eran algo que le resultaba más fácil de cuantificar. Y por lo que se veía, Grafe estaba igual de contento de abordar el tema. Oh, por supuesto. Pero gran parte de nuestro trabajo aquí se financia con subvenciones gubernamentales. No tiene un valor inmediato, y lo mejor que podemos hacer es producir un trabajo que nunca se volverá a tocar. Pero si la epidemia del SIDA les ha enseñado algo a los gobiernos, es que es mejor tener una cura y no necesitarla, que necesitar una cura y no tenerla. Parece que está muy contento con eso, señalé, y el doctor asintió ante el comentario. Estamos muy orgullosos de nuestro trabajo aquí. Hemos contribuido significativamente a proteger a Europa de futuras pandemias. Y nuestro trabajo es reconocido por el hecho de que somos la primera opción de los gobiernos francés y alemán occidental para este tipo de investigación. Grafe sonrió mientras guiaba el pequeño recorrido hacia uno de los laboratorios en las áreas exteriores del edificio, como lo demostraba el hecho de que los laboratorios tenían ventanas en lugar de estar completamente cerrados y aislados del mundo exterior. A diferencia de las salas blancas más profundas, estos laboratorios estaban equipados con estaciones de trabajo cerradas, con guantes integrados para que las personas que trabajaban en la estación pudieran interactuar con lo que hubiera dentro. Pero el costoso equipo no era lo que más me interesaba. El hecho de que las personas que trabajaban en la sala no estuvieran enterradas bajo múltiples capas de batas y monos significaba que podía verlas con claridad. Una de las personas en la sala era un hombre de unos 50 y tantos años, pero la que me llamó la atención fue la figura casi infantil sentada frente a una de las estaciones de trabajo.
Si tuviera que adivinar, tendría unos 10 o 12 años. Era lo suficientemente alta como para ser mayor que yo por unos años, pero aún era demasiado baja para haber experimentado el estirón de la pubertad. Tenía el pelo rubio como yo, pero se lo había dejado largo mientras que yo lo llevaba corto. Y sus ojos azules eran casi idénticos a los míos, aunque el color era ligeramente diferente. Era casi como mirarme en un espejo. Vale, tal vez uno de esos espejos raros de feria que distorsionan el reflejo. Pero aún así, la analogía se mantiene. Estaba tan absorta en evaluar a mi colega de la empresa que casi di un brinco cuando el Dr. Grafe me puso la mano en el hombro. Debió de verme fijarme en la chica desconocida y me dijo su nombre. Esa, la pequeña Tanya, es la doctora Ashford. Solo es unos años mayor que tú y ya trabaja con nosotros. ¿De verdad? ¿No sabía que Umbrella ofreciera prácticas en el laboratorio?, preguntó Ludmila con una mezcla de sorpresa y curiosidad en la voz. Al menos no fui la única sorprendida por la joven. No es una pasantía, la doctora Ashford está cedida por una de nuestras sucursales hermanas. Es una prodigio y, de hecho, dirige su propio proyecto aquí. Dale unos años y probablemente tendrá mi puesto, estoy seguro. El doctor comentó, aunque tuve la sensación de que probablemente no le hacía mucha gracia la idea. Había escuchado comentarios similares en mi vida anterior, de magos mayores que se disgustaban cuando una joven invadía su territorio y los eclipsaba. Por desgracia, no pude recordar mucho más de aquella vida, ya que el doctor tuvo algo que, siendo generoso, podría llamarse una idea brillante. Oigan, ¿les gustaría entrar y charlar con ellos? ¿Estás seguro de que es una buena idea? Seguro que tienen cosas más importantes que hacer que hablar con nosotros. Me giré hacia el doctor y alcé una ceja con escepticismo. Personalmente, solo quería que la visita terminara cuanto antes para poder pasar el mayor tiempo posible en la ciudad. Pero si lograba argumentar que la visita sería improductiva, con suerte el doctor entraría en razón y olvidaría esta idea absurda. Sin embargo, el hombre simplemente sonrió y negó con la cabeza. Está bien. Ya lo consulté con el doctor Mughe, el otro hombre en la habitación. No tienen nada demasiado importante programado para hoy, así que está dispuesto a atender la visita. En cuanto a la doctora Ashford, bueno, estoy seguro de que le interesaría hablar con alguien de su edad. No te preocupes, Misa. Estoy segura de que el señor Grafe no habría sugerido esto si nos interpusiéramos en su valiosa investigación. Ludmila me aseguró, colocando una mano tranquilizadora sobre mi hombro y guiándome lentamente tras el doctor Grafe hacia el vestuario contiguo. Sus palabras me tranquilizaron un poco, pero dado que estábamos a punto de entrar en un laboratorio dedicado a la investigación biológica, una buena dosis de preocupación estaba totalmente justificada. Incluso si entrábamos en una sala donde toda dicha investigación se realizaba dentro de unidades de trabajo herméticas especialmente diseñadas. Al entrar en el vestuario, la ropa de laboratorio adicional que tuvimos que ponernos sobre nuestra ropa era bastante mínima. Como había notado antes, y como explicó el Dr. Grafe, dado que todo el trabajo en la sala se realizaba dentro de estaciones de trabajo selladas, las normas de vestimenta eran muy laxas. Según el doctor, el laboratorio al que íbamos a entrar cumplía con la clasificación de laboratorio de clase 9, lo que significaba que el aire no estaba filtrado y que solo necesitábamos una bata de laboratorio y unos guantes para entrar. Y aparte de un comentario de Ludmila sobre lo bien que me quedaba la bata, todo el proceso fue bastante normal. Tan pronto como nos pusimos las batas de laboratorio, el Dr. Grafe abrió la puerta interior y asomó la cabeza al laboratorio. Hola, ¿les importaría si entro con algunos invitados? Para nada, pasen. Respondió casi al instante el hombre mayor, el Dr. Mughe. Una parte de mí sospechaba que probablemente había contestado tan rápido para que el Dr. Ashford no tuviera oportunidad de rechazar la visita, pero esa parte curiosa de mi cerebro se acalló rápidamente cuando seguí al Dr. Grafe a la habitación. Gracias, Aaron. Estaba mostrándole los laboratorios a una amiga y a su hija, y pensé que a ustedes dos no les importaría una visita, dijo Grafe mientras guiaba a nuestro pequeño grupo a la habitación, presentándonos al entrar. Ella es mi amiga, Ludmila Kzeruiska, y su hija, Tanya Wesker. Singhe se sorprendió al vernos, ciertamente no lo pareció. Lo cual hizo sonar las alarmas en mi subconsciente. Conocer a Grafe justo después de llegar a la ciudad había sido una cosa, pero esto era algo completamente distinto. Mi mente se llenó de posibilidades incómodas mientras el hombre hablaba. Es un placer conocerlos. ¿Qué les parece la sucursal de París? Es muy interesante, seguro que les será útil para su valiosa investigación.
Dije con una sonrisa, con la esperanza de ganarme su favor, mostrando aprecio por el trabajo que realizaban los doctores allí. Casi al instante me arrepentí de haber hablado, pues Alexia me dirigió una mirada gélida. No diría que su mirada fuera particularmente amenazante, pero el hecho de haber sentido más calidez de alguien que me apuntaba con la mira de un rifle nunca fue buena señal. Y la declaración despectiva que siguió no ayudó en nada. Los halagos son innecesarios. Si está aquí de visita, observe, pero no interfiera. Por supuesto. Seguro que tiene un trabajo importante que hacer. Le aseguré a la chica fría, de quien fácilmente deduje que no quería saber nada de mí. Eso me parecía bien, pero me presenté de todos modos. Al menos, me permitió evaluar su reacción. Soy Tanya, por cierto. Pero la otra chica había vuelto a su trabajo, solo me dio la espalda al responder con una sola palabra. Entendido. No te preocupes por ella. La doctora Ashford es una investigadora muy dedicada, solo que a veces se distrae con su trabajo. G tomó el control rápidamente, intentando retomar el rumbo de la visita en lugar de centrarse en la actitud hostil de la joven doctora. Así que, estoy segura de que Oscar ya te ha explicado lo que hacemos aquí. ¿Hay algo que quieras preguntarme? ¿Qué hacen aquí? Oscar dijo que en los laboratorios se realizan todo tipo de investigaciones, pero nos gustaría saber qué hacen ustedes, preguntó Ludmila, dirigiendo la conversación. Estaba perfectamente dispuesta a dejarla hacerlo, ya que mi breve interacción con Alexia no me había dejado con muchas ganas de continuar la conversación. Nunca me había gustado que la gente actuara con superioridad, y el hecho de que viniera de una mocosa engreída con bata de laboratorio no lo hacía más fácil de digerir. Nosotros, en concreto, estamos investigando un virus latente que se descubrió recientemente en hormigas reina. Dado que hay billones de hormigas en el mundo y este virus se encuentra en la mayoría de las especies, el gobierno francés nos pidió que investigáramos qué podría pasar si el virus se reactivara. Eso suena a un trabajo muy complejo, comentó Ludmila con indiferencia, solo para que una risita molesta y tensa resonara desde el otro lado de la habitación. Sí. Y está mucho más allá de la comprensión de la mayoría. Alexia intervino desde su puesto de trabajo. Aunque seguía mostrándose distante, el simple hecho de que se atreviera a hablar para señalar la complejidad de su proyecto demostraba que estaba orgullosa de su trabajo. O bien, intentaba enfatizar su complejidad para demostrar su superioridad intelectual. Eso me irritaba. Si quería quedarse sentada y seguir con su trabajo, me parecía bien. Pero no podía lanzar pullas ni a mí ni a mi supervisor sin recibir respuesta. Por suerte, se habían olvidado algunos archivos del proyecto que rápidamente empecé a revisar en busca de algún fallo que pudiera restregarle en la cara a la joven doctora. Y aunque sumergirme en aburridos libros de biología y revistas científicas ya empezaba a cansarme, me daba acceso a conceptos que de otro modo nunca habría conocido a menos que cursara una carrera científica en la universidad. Una posibilidad que se estaba volviendo mucho más probable de lo que me apetecía. Así que no tardé mucho en comprender el significado de aquel revoltijo de palabras y números. El informe trataba sobre los resultados de una prueba reciente. Habían logrado reactivar el virus y lo habían inyectado en un embrión de rata para observar los resultados en un gran grupo de células madre. El documento contenía muchos datos, desde tasas de multiplicación hasta la temperatura registrada de la muestra en diversas etapas. Si bien gran parte de la información científica subyacente me resultaba incomprensible, especialmente los nombres de ciertas proteínas y sus efectos, recurrí a uno de los atajos que había aprendido para simplificar el tema. Traduje la biología a reacciones químicas y la química a ecuaciones matemáticas. Una vez que todo se reducía a matemáticas, era fácil descomponer datos complejos en una serie de ecuaciones. Y esa táctica demostró su eficacia en este caso mientras analizaba los datos, Ludmila y los otros dos médicos charlaban. Al revisar el conjunto de datos, se me ocurrieron algunas ideas sobre lo que podría estar sucediendo con su virus de hormigas, pero mi falta de experiencia en el tema significaba que no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Así que, en cambio, me centré en el único problema que podía identificar fácilmente, al menos, en comparación con lo que sabía sobre la investigación celular convencional. Tengo una pregunta. ¿Por qué realizan sus experimentos a temperatura ambiente, en lugar de a temperaturas más frías? Como era de esperar, mi pregunta captó la atención de todos al instante. El pequeño grupo de adultos, que creo que había estado hablando de alguna tontería personal, dirigió su atención inmediatamente hacia mí, incluso mientras el Dr. Mughe balbuceaba una respuesta. Esa es una pregunta interesante. ¿Qué te hace decir eso?
Bueno, por lo que he leído en informes de biología, los laboratorios como este suelen realizar sus investigaciones con muestras que han sido enfriadas. Pero sus experimentos usan muestras a temperatura ambiente, así que tengo un poco de curiosidad por saber por qué lo hacen. Aclaré mi pregunta, haciendo todo lo posible por sonar lo más inocente y curioso posible. De esta forma, sería más difícil para los adultos darse cuenta de que solo sacaba el tema para poner en duda la inteligencia de Ashford. Después de todo, ella era la responsable de este proyecto. Y, efectivamente, no tardé en obtener una respuesta de la propia chica. No parecía enfadada, pero su tono tenía un matiz claro. No le gustaba que cuestionaran su trabajo, y se notaba. Si tu única experiencia con el trabajo de laboratorio proviene de lo que has leído en un informe, ¿qué te hace pensar que entiendes las complejidades de mi trabajo? Bueno, viendo estas cifras, creo que tus parámetros de contención podrían ser la causa de la inestabilidad durante tus pruebas, dije con un tono tranquilo y mesurado, en el que tuve que esforzarme mucho más de lo que me hubiera gustado, aunque solo fuera para evitar que se notara la arrogancia en mi voz por el hecho de que la niña prodigio se hubiera equivocado. He notado las tasas de mutación celular en su informe. A medida que las células se multiplican, su tasa de multiplicación crece exponencialmente, en lugar de linealmente. Pero a medida que ese crecimiento aumenta, el número de células que mueren también aumenta rápidamente. Sí. Esa ha sido una de las principales barreras para nuestra investigación. Para evaluar cómo afectaría el virus a las estructuras celulares en desarrollo, tenemos que trabajar a temperatura ambiente. Sea lo que sea este virus, causa una mutación celular descontrolada, seguida de una rápida muerte celular. Lo cual es bueno si el virus se reactivara por sí solo, ya que cualquier hormiga afectada probablemente moriría. Pero desde el punto de vista de la investigación es exasperante, ya que no podemos mantener vivas las células mutadas el tiempo suficiente para investigar qué está sucediendo realmente. El Dr. Mge explicó. Aunque no me interesaba lo que decía, mi atención estaba completamente centrada en el otro niño de la habitación. La chica rara, y sí, entiendo la hipocresía de llamar rara a cualquiera, me observó un momento con una mezcla distante de escepticismo e intriga. Era extraño, me miraba como si fuera un bicho raro, en lugar de alguien que acababa de encontrar un fallo en su proyecto. Aún así, al menos estaba lo suficientemente interesada como para continuar la conversación. Presupones demasiado para alguien que solo está de visita. No presupongo nada. Todo está aquí, en los datos que registraste, señalé, mostrando el informe para ilustrar mi punto. Si Alexia quería actuar con superioridad, al menos podía inventarse una mejor excusa. ¿Cuál es la base de tu hipótesis? Dime, ¿qué otras ideas tienes sobre la adaptación viral? Preguntó la doctora Ashford, y tuve que hacer un esfuerzo por no resoplar. Sabía perfectamente que mi formación era la que había adquirido por mi cuenta. Pero dado que aparentemente ella era la que tenía un título universitario, y había pasado por alto este punto tan básico, decidí recalcarlo. Es un hecho bien conocido que los cambios ambientales pueden causar cambios útiles en las reacciones celulares. Un ambiente de baja temperatura puede ralentizar las tasas de multiplicación celular, por lo que es totalmente posible que una temperatura inicial más baja pueda resultar en una tasa de multiplicación más lenta y controlable. Sugerí, adoptando un tono firme para dar a entender que sabía de lo que hablaba cuando en realidad estaba diciendo tonterías. Aún así, a menudo la mejor manera de disimular la falta de conocimiento es decir algo con la suficiente seguridad como para que la gente crea que sabes de lo que hablas. Reducir la temperatura de las muestras podría ser perjudicial para ellas. Sería un proceso delicado, pero podría dar resultados interesantes. Alexia reflexionó, dándome finalmente la satisfacción de haberla vencido. Desafortunadamente, esa cálida sensación se desvaneció rápidamente, ya que una sonrisa se extendió por el rostro de la joven. Tienes una perspectiva muy interesante. Ven, hablemos más sobre esto. Quizás tu visita no sea una completa pérdida de tiempo después de todo. Maldita sea. Todo lo que quería era demostrar que esta chica no era tan inteligente como decían. No quiero ser su maldita asistente de laboratorio. ¿Sería posible tener esa conversación durante el almuerzo? Intervino Lumila, interrumpiendo los planes de la joven doctora y liberando el resto de mi día de ser sacrificado en algún laboratorio. Lo siento, pero tenemos un horario que cumplir, y sería un desperdicio si pasáramos todo el día dentro de un laboratorio. La sonrisa en el rostro de Alexia desapareció casi al instante al oír la noticia. Qué lástima, ya que tengo trabajo que terminar. Aún así, tendré en cuenta lo que has dicho.
Y tal vez, si tu sugerencia resulta ser correcta, te necesite de nuevo. Si quieres, podríamos quedar en otro momento. Te vendría bien intercambiar ideas con alguien, obtener una perspectiva diferente, sugerí, tanto para intentar calmar a la doctora disgustada como para ofrecerle la posibilidad de tener días libres fuera de la finca Henry, en lugar de que fuera una simple recompensa. Dudaba poder aportarle algo útil, pero, sinceramente, su proyecto me importaba un bledo. Solo quería pasar más tiempo en público. Quizás. Ya veremos qué tal funciona tu sugerencia cuando la pongamos en práctica. Dr. Mge, ¿podría meter las muestras para la prueba de mañana en la nevera del laboratorio 7? Respondió Alexia, antes de dirigirse a su compañero y darle instrucciones. Resultaba un poco sorprendente que una investigadora tan experimentada se encargara del trabajo sucio de la joven. Pero dada la rapidez con que el doctor mayor asintió y aceptó sus órdenes, Singhe había estado esperando la oportunidad de alejarse de la chica rara, se desvaneció cuando el doctor Grafe habló. Puedo encargarme de eso por ti. Ludmila tiene razón, tienen un horario que cumplir, así que preferiría que siguiéramos adelante. A menos que haya algo más. No, no creo que lo haya. Negué con la cabeza, antes de girarme y despedirme del Dr. Ashford. Adiós, Dr. Ashford. Y buena suerte en sus futuros experimentos. Alexia mantuvo una expresión cuidadosamente neutral, aunque notablemente más suave que la que me había dedicado antes. Después de unos segundos, simplemente asintió con la cabeza, antes de despedirse también. Adiós, Tanya Wesker. Tengo la sensación de que nos volveremos a ver. Por el bien de mi cordura, sinceramente esperaba que no. No debí haber intentado destacar demasiado. Si algo me había enseñado mi día de ayer en París, era que había llamado la atención de los responsables de este pequeño programa. Y debieron de gustarles lo que vieron. Al fin y al cabo, no solo me habían presentado de forma bastante obvia a una empresa en la que probablemente querían que trabajara, sino que también habían organizado una presentación entre Alexia y yo. Debían tener algún interés en lo que fuera que estuviera haciendo la joven Ashford, y pensaron que presentarnos era una buena idea. No sabía con certeza cuál era el objetivo final. Quizás querían a alguien que la vigilara y pensaron que yo era lo suficientemente inteligente como para seguirle el ritmo y lo suficientemente leal como para mantenerla por el buen camino. O tal vez simplemente querían que la chica tuviera una amiga que pudiera romper esa coraza de hielo que la rodeaba. En cualquier caso, lo más importante era que me habían elegido por encima de todos los demás. Y eso era un gran problema, porque hacía que mi plan original de integrarme con los otros niños fuera completamente inviable. No podía simplemente encontrar un punto medio cómodo y dejarme llevar hasta el final. Lo había intentado con biología, pero resultó que mi plan de parecer un buen estudiante había fracasado, y ahora se esperaba que fuera un prodigio capaz de seguir el ritmo de un genio. Ahora no podía dormirme en los laureles y esperar que las cosas se solucionaran solas. Tendría que esforzarme mucho para estar a la altura de las expectativas. Y esa es la razón por la que, en lugar de pasar el fin de semana descansando o jugando con los otros niños, me encontré en la gran biblioteca. Hundido en un árido libro de texto sobre fagemidos, intentando desarrollar las habilidades necesarias para cumplir con las expectativas que la gente tenía de mí. La enorme sala dominaba el ala oeste de la mansión, pero a pesar de su inmenso tamaño y la gran cantidad de ventanas, era sorprendentemente cálida. A diferencia de la gente que caminaba bajo la lluvia afuera, yo estaba cómodo y a gusto dentro del edificio. Probablemente estaría más abrigada acurrucada en la cama, como algunos de los otros niños, pero estaba en contra de eso por principio. Dormir hasta tarde, aunque placentero en el momento, al final era un desperdicio del día. Si querías hacer algo, el primer paso era levantarte. Estaba tan absorta mirando la lluvia afuera, que casi di un brinco al oír la puerta abrirse y el rítmico clac-clac de una mujer con tacones bajos caminando sobre el suelo de mármol. Unos segundos después, la mujer suspiró al verme y habló mientras se acercaba. Ah, ahí estás, Tanya. Me preocupé cuando no viniste a tomar el té. No tenía hambre, ¿y acaso alguna vez he estado en otro lugar, Ludmila? Pregunté, volteándome hacia mi cuidadora. Mi relación con Ludmila se había mantenido bastante sólida. No diría que nos habíamos acercado mucho, dado que la única oportunidad que habíamos tenido para estrechar lazos había sido el viaje a París. Y aunque aquello había salido bien, un solo evento no puede cambiar una relación. Pero teniendo en cuenta que muchos de los otros niños se estaban distanciando de sus cuidadores, o directamente los ignoraban en favor de su nueva familia, mantener nuestra relación era suficiente.
Bueno, podrías haberte escabullido a una de las salas de estudio para echarte una siesta. Es uno de los primeros lugares a los que iría si no quisiera que me molestaran, respondió Ludmila mientras se acercaba, antes de mirar por la ventana por la que yo había estado mirando hacía un momento. Tenía la suficiente confianza en mí como para dejarme vagar sola por la mansión los fines de semana, lo que me daba las oportunidades que necesitaba para escaparme y practicar mis habilidades. No era algo que pudiera permitirme forzar, pero cada minuto de lectura me ayudaba. ¿Sabes? Si te interesa tanto el exterior, ¿por qué no damos un paseo? Hay algunos lugares cubiertos por donde podemos caminar, y estoy segura de que a Valerie le gustaría. Por mucho que quisiera, no puedo. Necesito seguir estudiando, respondí, dando unas palmaditas al libro que tenía en el regazo. Ludmila echó un vistazo al contenido de la página antes de alzar una ceja. No era ningún secreto que estaba en una posición muy superior a la mía, pero un libro de texto tan árido sobre vectores de clonación de ADN estaba definitivamente fuera de mi alcance. Y, en realidad, lo estaba. Pero necesitaba mantener la compostura. Sobre todo si ocurría lo peor y tenía que pasar más tiempo con Alexia. Si eso pasaba, necesitaba saber lo suficiente para parecer competente y luego intentar que hablara para que estuviera demasiado ocupada como para preocuparse por lo inteligente que era en realidad. ¿Sabes? Todo este trabajo de preparación no te servirá de nada si descuidas tu salud. Y no te estaría cuidando bien si permitiera que eso sucediera. Ludmila suspiró, sacudiendo la cabeza hacia el libro antes de mirarme con expresión preocupada. Oh, no te preocupes. No todo es trabajo. Sonreí levemente mientras ladeaba la cabeza hacia una pequeña pila de revistas del área del personal. La mayoría eran chismes aburridos, como qué actor se veía más atractivo o la ropa nueva más a la moda. Pero me daban algo para leer que se había publicado en el último año. Más importante aún, me daban una idea de lo que estaba sucediendo fuera de la mansión. No sería tan bueno como un periódico o una transmisión de radio, pero me conformaría con lo que pudiera conseguir. Probablemente deberías evitar esas revistas, te pudrirán el cerebro. Ludmila negó con la cabeza hacia las revistas, antes de repetir otra de las lecciones que les habían inculcado a los demás niños con la sutileza de un bombardeo de artillería. No olvides esas historias que te hemos estado contando, cariño, es deber de los fuertes y los inteligentes guiar a todos los demás. Suspiré y asentí con la cabeza al recordar otro de los aspectos normales de la vida que habían sido distorsionados para adaptarse a la agenda de Henry. Siendo niños pequeños, era común que pasáramos un rato cada día escuchando alguna historia que nos leía uno de los cuidadores. Las narraciones eran bastante simples, eran cuentos infantiles básicos, pero sutilmente distorsionados para mostrar al personaje principal guiando a otros a la victoria o elogiando sus logros por encima de los demás, en lugar de salvar el día. Por ejemplo, en un cuento infantil normal, el valiente caballero derrotaría al dragón para rescatar a la princesa. Pero en estas historias, el valiente caballero reuniría a la gente del pueblo para derrotar al dragón. Era algo parecido a las historias que me contaban en el orfanato soviético, pero con más énfasis en la inteligencia y el carisma del protagonista, en lugar de centrarse en cómo la gente común podía colaborar para derrotar al villano. Estaba a punto de mencionar eso cuando me interrumpió un gruñido sordo. El sonido de mi estómago protestando por el hecho de que solo había desayunado ligero ese día, con un gruñido cómicamente fuerte. El sonido acabó con la conversación de inmediato y provocó una risita educada de mi supervisora. Bueno, aunque no quisieras comer, creo que tu cuerpo no estaría de acuerdo. Venga, creo que todavía quedan algunas sobras en el comedor que te servirán hasta el almuerzo. Suspiré, me levanté y dejé que Ludmila me guiara hacia el comedor. No podía simplemente decir que no tenía hambre, dado que mi estómago había decidido dar una señal tan clara de lo contrario. Y aunque probablemente podría convencer a Ludmila de que me dejara esperar hasta el almuerzo, seguramente se decepcionaría. Y quería evitar eso en lo posible. Entonces, Tania, ¿has pensado en lo que te gustaría para tu cumpleaños? Preguntó Ludmila mientras me sacaba de la biblioteca. La pregunta me tomó un poco por sorpresa, ya que todavía estábamos en plena primavera. Mi cumpleaños aún estaba a unos cuantos meses de distancia. ¿No es un poco pronto para pensar en eso? Pregunté mientras nos dirigíamos al pasillo. Quizás, pero esperaba que nuestro día fuera te hubiera dado algunas ideas en las que pensar. Además, solo se tienen 7 años una vez. Respondió Ludmila con una sonrisa, y tuve que obligarme a devolverle el gesto.
Tú también solo tienes 6 años una vez, pero yo pasé casi todo ese año de esta vida acurrucada en la mansión. Supongo que tienes razón, pero sigo sin entender por qué es para tanto. En el orfanato nunca nos preguntaban qué queríamos para nuestros cumpleaños, simplemente aceptábamos lo que nos daban. Respondí encogiéndome de hombros con indiferencia. Si bien en el orfanato no celebraban la Navidad, un detalle que sorprendió a todos cuando lo mencioné hace unos meses y que me salió el tiro por la culata, sí celebrábamos los cumpleaños. Aunque, dada la falta de fondos, muchas veces solo recibíamos un regalo y, si teníamos suerte, una magdalena con una vela. Bueno, a diferencia de ese lugar, nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad de cuidar a los niños. Ludmila resopló, antes de continuar la conversación sin apenas sutileza. Es mejor no pensar en el pasado ni en ese lugar. Así que, en vez de eso, hagamos de este un cumpleaños como es debido, algo que merezca la pena celebrar. ¿Te parece bien? Simplemente suspiré y asentí, y Ludmila lo interpretó como que estaba haciendo lo que me decía. Pero en realidad, mi mente repasó lo que ella había dicho y otros ejemplos de ocasiones en las que a los otros niños les habían dicho que dejaran de recordar su pasado. Una vez más, sospeché que el viejo francés tenía algo que ver con eso. Había un gran énfasis en hacer que los niños olvidaran de dónde venían o que dejaran de verlo con buenos ojos. Por ejemplo, si uno de los niños hacía un dibujo de la vida aquí, lo elogiaban. Pero si el niño se dibujaba a sí mismo con personas de su pasado, por ejemplo, el niño de su anterior orfanato, lo reprendían sutilmente. Nada grave, ojo, solo recordarles que tenían un nuevo hogar. O decirles que no era buena idea pensar en el pasado. Pero aún así me pareció increíblemente extraño. No nos obligaban a rechazar por completo nuestro pasado, seguíamos aprendiendo nuestras lenguas maternas además de las clases de inglés, pero aún así querían que dejáramos de pensar en nuestras vidas antes de venir aquí. Todo eso, en conjunto, hacía que todo pareciera estar mal. Claro, se podría argumentar fácilmente que secuestrar a 20 niños y meterlos en el internado más caro del mundo estaba mal en cierto modo, sobre todo si se tiene en cuenta que todo esto era para satisfacer las creencias eugenésicas del tipo que estaba detrás de todo. Pero si se combinaba todo y se comprendía que estábamos expuestos a ello casi a diario, entonces se empezaba a ver algo parecido al adoctrinamiento. Y eso era un problema, porque hasta un idiota se daría cuenta de lo fácil que los otros niños lo aceptaban. Si los mensajes sobre su supuesta superioridad innata no les llegaban, entonces el deseo de encajar en su nueva familia lo haría. Y eso era un problema. Si yo no parecía seguir las normas, entonces estaría en problemas. Tiene que haber algo más. ¿Te gustaría? Preguntó Ludmila mientras bajábamos la escalera principal, dirigiéndonos hacia el comedor. Tal vez un libro, o un vestido bonito. Fingí tararear para mí misma mientras consideraba su pregunta. En mi vida anterior, solía pedir un buen café o chocolates cuando alguien me lo pedía, nunca ropa ni nada parecido. Incluso llegó al punto de que, en mi vida adulta, la gente dejó de preguntarme qué quería y simplemente me enviaba una de las dos cosas. Y como probablemente habría algunas reservas sobre regalarle a un niño un juego de café, sugerí en cambio lo segundo. Tal vez un buen chocolate. Me gustaría. Me refería a otra cosa. El chocolate no dura, y deberías recibir algo que dure para tu primer regalo. Ludmila frunció el ceño ante mi respuesta cuando llegamos al pie de la escalera. Ciertamente podía ver la sabiduría en lo que sugería, pero luego volvimos al problema original, supongo. Pero eso no cambia el hecho de que no sé qué querría. No quiero un vestido porque conseguimos un cupé en París, y no se me ocurre ningún libro que quiera. Señalé, ganándome otra mirada de desaprobación de mi cuidadora mientras hacíamos el corto recorrido desde el pie de las escaleras hasta la puerta del comedor. ¿Ninguna muñeca? ¿Ningún juguete de ningún tipo?, sugirió Ludmila, antes de negar con la cabeza ante mi respuesta poco entusiasta. Simplemente suspiró y, con indiferencia, me felicitó mientras abría la puerta del comedor. Eres una rara, pequeña misa. Estaba a punto de responder, cuando me interrumpió al instante una voz familiar y chillona desde dentro de la habitación. Hermana. ¿Dónde has estado? No te he visto en toda la mañana. Lo siento, he estado leyendo. Respondí automáticamente mientras buscaba al que hablaba. No tuve que buscar mucho, porque resultó que me había topado con mis amigos. Valerie había sido quien anunció mi llegada, mientras que los otros dos miembros de mi grupo de amigos, un chico escandinavo llamado Anders y una chica francesa llamada Christine, me saludaron desde su extremo de la mesa. Jonah aún no había sido presentado al resto de la familia, ya que seguía confinado en su habitación.
Finalmente, los 3 cuidadores de los respectivos niños estaban todos de pie junto a la chimenea, escuchando una radio que alguien había traído. Valerie me miró confundida, antes de hacerme un puchero. Leer no es divertido. Tienes que empezar a divertirte. ¿Ves? Hasta tus hermanas piensan que necesitas relajarte un poco. Ludmila soltó una risita mientras me hacía pasar por la puerta y comenzó a inspeccionar la comida que había sobrado. Por lo que se veía, había una mezcla de fruta, galletas pequeñas y otras cosas que habían sobrevivido. No era suficiente para una comida completa, pero sí para un tentempié. Bueno, si eso no es divertido, ¿qué han estado haciendo ustedes 3? Resoplé mientras me dirigía a mi asiento y me sentaba. Claro, no había mucho que hacer en la mansión, pero siempre era de buena educación preguntar. Y dado que quería que los 3 siguieran siendo mis amigos, necesitaba al menos parecer interesada en lo que hacían mientras yo estaba fuera. Acabamos de volver de ver a Jonah. Está bien, pero está harto de estar encerrado en esa habitación. Jugamos algunos juegos con él, y probablemente volvamos después del almuerzo si quieres unirte, respondió Christine mientras yo acomodaba mi silla. Como todos estaban sentados en sus asientos específicos, tener una conversación era un poco más difícil de lo que me hubiera gustado. Anders estaba casi en la cabecera de la mesa, Christine en el medio, y Valerie y yo estábamos en el lado opuesto. Así que para poder oírnos bien, tuvimos que alzar la voz, solo para que se oyera a la distancia. Gracias, creo que lo haré. ¿Cómo estuvo ayer? Pregunté a continuación. Mientras estuve en París, les pedí a Val y a los demás que cuidaran de Jonah y le hicieran compañía cuando fuera posible. Y como solo regresé después de que apagaran las luces ayer, no pude ver cómo estaba. Creo que estaba bien, no muy diferente de cuando lo vimos antes. Pero tendrías que preguntarle a él no parecía tener ganas de hablar con nosotros. Pero estaba bien hoy temprano, así que tal vez solo necesitaba relajarse un poco, respondió Valerie, cortando la frase al final al recordar la fría acogida de Jonah. Pero antes de que pudiera preguntar más, cambió de tema. En fin, ¿qué tal París? Estuvo bien. París es una ciudad muy bonita, aunque un poco concurrida, respondí con una sonrisa sincera, aunque solo fuera porque disfrutaba de poder elegir una dirección y caminar sin chocar contra una pared. Fuimos a unos cafés agradables, a algunas tiendas y lo pasamos bien. ¿Fuiste a Le Procope? ¿O al café de la Pikes? Preguntó Christine, mirándome con gran interés. Por un segundo me pregunté por qué estaba tan interesada, antes de recordar que era francesa. Si alguien aquí sabía de los cafés importantes de la ciudad, era ella. Fuimos al café de la Pikes. Estuvo bien, aunque la comida era un poco sofisticada, supongo. Algunos platos eran prácticamente iguales a los que tenemos aquí, solo que presentados de forma elegante. Respondí, encogiéndome de hombros al recordar aquello. Aunque, como Ludmila comentó unos segundos después, gran parte de la culpa era mía. Eso es porque solo pediste lo que conocías, en lugar de probar cosas nuevas. Dijo Ludmila mientras ponía un pequeño plato de comida delante de mí, una selección variada de aperitivos dulces y salados, principalmente rodajas de fruta y galletas saladas. También hiciste un amigo allí, ¿verdad? No diría que esas palomas son mis amigas, refunfuñé, dándole a mi supervisora una excusa perfecta para evadir el tema. Una anécdota divertida sobre cómo me atacaron unas palomas que querían mi sándwich ayudaría a aligerar el ambiente. Por desgracia, Ludmila o no captó la indirecta, o la ignoró por completo para sacar a colación mi encuentro en Umbrella. Me refería a Alexia. ¿Esa chica de Umbrella? Ah, Alexia. Asentí, fingiendo que simplemente había olvidado su nombre en lugar de intentar evitar hablar de ella. Francamente, hubiera preferido dejar el tema, pero si Ludmila insistía en mencionarla, no tenía mucha opción. ¿Cómo era? Preguntó Valerie, centrándose en mí al oír la noticia. Tiene 10 años. Imagina a Christine, pero más alta, y te harás una idea de cómo es. Respondí, señalando a la chica francesa antes de empezar a comer. ¿Es como nosotras? Christine fue la siguiente en preguntar por la chica Ashford, con un tono casi esperanzador en su voz. Me costó un segundo darme cuenta, pero si tuviera que adivinar, Christine probablemente buscaba una señal de que no éramos las únicas personas en el mundo con nuestra inteligencia a nuestra edad. Sí, diría que sí. Es solo unos años mayor que nosotras y es muy inteligente. Es investigadora en una empresa llamada Umbrella, donde estudia virus antiguos para crear vacunas, expliqué antes de darle un mordisco a una rodaja de manzana. Llevaba un tiempo fuera, ya que el corazón de la fruta se había decolorado.
Pero aún así estaba rica y refrescante. ¿Es simpática?, preguntó Valerie, mostrando un sorprendente interés por la chica de la que acababa de oír hablar. Aunque su voz se mantuvo inquietantemente neutral. Bueno, balbuceé mientras intentaba describir a la chica Ashford de una manera que no pareciera grosera, pero tampoco hipócrita. Después de unos segundos de revolver la comida en mi plato, me decidí por una descripción. Parecía un poco fría. No sé, al principio no parecía querer hablar, pero después de un rato se abrió un poco. Por lo que me dijo el señor Grafe, vino sola a París. Tiene un hermano, pero está en su casa, así que no tiene amigos. Ludmila afirmó, dando una explicación plausible para el comportamiento de la chica Ashford, aunque yo pensaba que simplemente era una diva natural en lugar de estar sola. Oh, eso es terrible, exclamó Christine, particularmente sorprendida por la idea de estar sola. Estar allí sola, sin amigos y solo trabajando, debe ser horrible. Simplemente me encogí de hombros, comí algo despacio antes de responder a las preocupaciones de mi pseudo-hermana. Supongo. La verdad es que no lo sé. Parecía el tipo de persona que disfruta más trabajando que divirtiéndose. Me sorprende que no la hayas traído de vuelta. Se llevarían bien, gritó Anders desde la punta de la mesa, y casi me atraganto con la comida al oírlo. ¿Qué? No. No soy así, respondí entre toses. Tardé unos segundos en tragar la comida, y cuando lo hice, me dirigí a mis amigos. No doy esa impresión, ¿verdad? La habitación quedó en silencio un par de segundos, antes de que Valerie soltara una risita. Me giré hacia mi compañera de cuarto alemana, que encontró un hueco entre sus risitas para explicarme qué le parecía tan gracioso. Hermana, te pasaste toda la mañana en la biblioteca. Creo que eso lo dice todo. Si tuvieras la oportunidad, ¿te gustaría volver a ver a Alexia?, preguntó Ludmila, retomando la conversación por el camino que había iniciado antes. Suspiré ante la pregunta y la pensé mientras seguía comiendo. Personalmente, no quería volver a verla. Pero no podía simplemente decirlo. Eso enviaría un mensaje equivocado a mis amigos. Sin mencionar que parecía haber habido un intento obvio de que interactuáramos, algo que debía considerar. Eso dependería de ella. Dicho sea de paso, parecía que al final empezaba a abrirse conmigo, pero tuvimos que irnos, así que no puedo estar muy seguro, respondí finalmente, encogiéndome de hombros para dejar claro que simplemente no sabía cuál sería la reacción de Alexia. Si de verdad era la reina de hielo que imaginaba, probablemente podría soportar una visita. ¿Y si de verdad se siente sola? ¿De verdad la condenarías a una existencia solitaria solo porque es un inconveniente?, preguntó mi lado sarcástico. Reprimí ese pensamiento casi al instante. No merecía ser considerado. No en las circunstancias actuales. Por suerte, la respuesta fue al menos satisfactoria para Ludmila, quien respondió con un encogimiento de hombros verbal. Supongo que tienes razón. Al fin y al cabo, es ella quien debe preguntar. Y con eso, la conversación se extinguió. Hubo algunas preguntas más sobre lo que hicimos en París, como qué atracciones vimos y qué compré en las tiendas. Pero, por suerte, las preguntas sobre Alexia terminaron ahí, y esperaba que fuera la última vez que tuviera que hablar de la extraña inglesa. La conversación iba tan bien, al menos hasta que Anders sacó a relucir algo que yo había mencionado antes y que esperaba que todos hubieran olvidado. ¿Y qué pasó entre tú y esas palomas?